A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si existiera una especie de código oculto, un lenguaje simbólico perdido que de alguna manera conecta mitos antiguos, clasificaciones raciales e incluso a los íconos de la cultura pop que vemos hoy? Bueno, en este análisis vamos a desglosar una teoría bastante compleja que propone justamente eso. La premisa de la que vamos a partir, extraída directamente de la fuente, es, la verdad, bastante provocadora. Nos invita a que dejemos a un lado por un momento lo que creemos saber para seguir el rastro de este supuesto sistema que unificaría narrativas a través de los siglos y las culturas. Para poder meternos en la lógica de este sistema, lo primero es definir su concepto central. La fuente lo llama una lectura totémica racial. ¿Qué es esto? Pues imaginen una mezcla de ideas. Toma esas viejas clasificaciones raciales de la antropología, les quita cualquier cosa divina o mística y las conecta con vínculos simbólicos entre grupos de personas y animales. Bien, para no perdernos en esta red de ideas, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a ver de qué va el código oculto y ese vínculo con los animales. Después, pasaremos al patrón de colores y sus supuestos orígenes. Y para terminar, un caso de estudio bien específico y la gran pregunta que todo esto nos deja en el aire. Ok. Entremos de lleno en la idea fundamental. Lo que se propone aquí no es una teoría académica tradicional. No, es más bien una clasificación mitológica secularizada, o sea, un sistema que toma los símbolos que los pueblos antiguos se daban a sí mismos o a sus enemigos y los reinterpreta como un reflejo de su forma de vida, de su, digamos, genética cultural. El primer gran pilar de este modelo es la conexión totémica. La teoría propone que cada gran grupo humano está simbólicamente atado a ciertos arquetipos animales. Pero ojo, no por algo místico, sino por razones bien materiales e históricas. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos clave que da el texto para que se entienda mejor. A los blancos, por ser pueblos ganaderos, se les asocia con lo bovino, los cerdos, las aves. A la negritud con una gama mucho más amplia, caballos, cabras e incluso reptiles y anfibios. Lo eslavo se vincula con lo canino y lo semita con la mula o los roedores. El argumento central es que estas conexiones no son al azar, sino que intentarían reflejar la economía, el entorno y los símbolos históricos de cada grupo. Pero la cosa no se queda ahí. Sobre estos vínculos con animales, la teoría añade una segunda capa, una segunda clave, un código de colores. Según esta idea, este sistema de colores funciona como un lenguaje universal que ha estado operando casi en secreto en un montón de culturas. Y este es, digamos, el corazón del código. Fíjense, el blanco se vincula a la raza blanca, a la ganadería. El azul a la raza negra, a la medicina, al chamanismo. El amarillo a la raza asiática, la agricultura y el comercio. El rojo al mundo eslavo y la guerra. Y el verde a los pueblos de mestizaje, a la transición. Cada color entonces es como una cápsula que encierra un rol social y un origen simbólico. Y aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Miren cómo esta perspectiva se estira para conectar cosas que nunca hubiéramos imaginado juntas. Por un lado, los budes dorados de la antigüedad, que según esto representarían el comercio y la administración del código amarillo. Y por otro, un personaje como C-3PO de Star Wars. O por ejemplo, deidades azules como Vishnu, conectadas con el genio de Aladino o Piccolo de Dragon Ball. El sistema se aplica igual a lo sagrado y a lo profano. Claro, la pregunta que surge es, ¿y todo esto de dónde salió? La teoría no se presenta como un invento moderno, sino como la recuperación de un conocimiento muy, muy antiguo. Intenta buscar su acta de nacimiento, por así decirlo, en diversas tradiciones milenarias. El texto propone una especie de línea de tiempo. Dice que todo empezaría en la China antigua, con el sistema de los 5 elementos, el Guxing, que sería como el origen más antiguo que se puede documentar. De ahí encuentra ecos en el sistema de castas de la India védica y luego ve cómo se consolida en los mandalas del budismo tibetano. El argumento es que el código ha logrado sobrevivir hasta hoy en corrientes esotéricas. Y con esto llegamos a un punto que es clave para entender todo el asunto. La propia fuente lo dice con todas sus letras. Su validez no depende de si lo aprueba o no el mundo académico. Se presenta como un sistema de interpretación que se justifica a sí mismo por su propia coherencia y su capacidad de conectar símbolos. Bueno, ya vimos la teoría. Ahora, para que esto no se quede en el aire, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Analicemos un ejemplo concreto, el arquetipo de la negritud anfibia, uno de los que la fuente más desarrolla. Aquí, la teoría va tejiendo una red de asociaciones. Empieza con algo lingüístico, que muchas lenguas antiguas no distinguían entre azul y verde. Esto le permite conectar al dios egipcio Osiris, que a veces es verde y a veces azul, con la oscuridad original.
A eso le suma un vínculo simbólico con los reptiles y hasta una hipótesis sobre antiguos pueblos buceadores. Y finalmente, ¡pum!, este arquetipo de ser que vive entre dos mundos reaparece, según esta lógica, en las tortugas ninja. Y esta conexión visual, la verdad, lo resume todo, ¿no? Poner a un dios del antiguo Egipto al lado de unos héroes que viven en las alcantarillas de Nueva York es el ejemplo perfecto de cómo opera la lógica de esta teoría. Se buscan patrones simbólicos, el color, el agua, el ser marginal, y se traza una línea directa entre ellos, sin importar los miles de años o kilómetros de distancia, para revelar un supuesto arquetipo que estaba oculto. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué tenemos sobre la mesa? Hemos visto un sistema que conecta animales, colores, razas, mitos y cultura pop en una red gigantesca. La pregunta que queda flotando es sobre la naturaleza de este mapa. A ver, lo más importante que hay que entender aquí es que no estamos hablando de hechos históricos comprobados. Esto se presenta como un sistema de interpretación. Pensemos en ello más bien como un mapa simbólico, una herramienta para leer la historia y los mitos con unos lentes muy particulares, que siempre están buscando patrones ocultos y conexiones profundas. Y esto nos lleva a la reflexión final. Más allá de si esta teoría en particular es válida o no, el simple hecho de que exista nos dice algo muy profundo sobre la mente humana. Esa búsqueda incansable de patrones, de un código oculto que le dé sentido y estructura a la historia que a menudo parece tan caótica.